Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 42 hoy, ya después del apagón que hubo el lunes. Espero que todos estéis bien, que no haya ocurrido nada grave. Ya, menos mal que grabamos el anterior informativo el domingo, porque si no, hubieran sido ya varios días sin nuevo episodio. Pero, oye, se han ido acumulando noticias importantes, interesantes que hay que tratar hoy, como el anuncio esta mañana del nuevo patrocinador del Atlético de Madrid, Visit Ruanda. Además, hoy ha habido bastantes o varias informaciones de relevo también en marca sobre la operación salida del Atlético de Madrid. Es que siempre se habla de los fichajes, o se está hablando últimamente de los fichajes, pero de momento hasta ahora no habíamos pronunciado esa frase mítica de los mercados del Atleti de dejen salir antes de entrar. Pues hoy ha sido un poco día para eso, pero además hay que hablar de Diego Pablo Simeone, que el otro día fue su cumpleaños, y en marca comentaron que después de que su contrato finalice en 2027 está más cerca de seguir en el Atleti que de irse, así que vamos a comentar esa información también sobre los objetivos prioritarios del club, como son Alex Baena y Cristian Romero. Baena, que se ha asegurado, lo ha asegurado un periodista, Sergio Valentín, que está ya hecho, está ya el acuerdo con el Villarreal. Después Mateo Moreto y Nacho Sánchez en relevo han desmentido más o menos esta información, han dado también su versión de esa noticia. Sobre el Cuti hay que hablar también de la intrahistoria que se está llevando a cabo por su fichaje, su posible fichaje por el Atlético de Madrid, que se está cocinando ya desde incluso 2024. Así que vamos a hablar también de ese tema. Y Darwin Núñez, que aparece como opción para la delantera. El otro día lo comentaba Diego, más como sensación que como información, obviamente. También yo pienso que sería un delantero que creo que puede ser que hablemos de él bastante durante este verano, pero ya ha salido la primera información, o una de las primeras informaciones, porque creo que ya hemos hablado de Darwin Núñez en otros episodios, pero esta vez de Edu Burgos en AS, comentando que puede ser una opción para la delantera, una opción low cost, por así decirlo. También vemos a Mastantuono en portada, hay que hablar también de él. Muchos temas que hablar en este episodio número 42 del informativo colchonero, así que nada, yo creo que podemos ir empezando directamente. Y vamos a empezar directamente por la noticia del día, esta misma mañana, en clave Atlético de Madrid, y es que ya es oficial, Visit Ruanda es nuevo patrocinador oficial del Atlético de Madrid. Firma hasta 2028. Creo que es una noticia importante porque va a ser uno de los principales patrocinadores, junto con los Riyader, Red Bull, Nike. Se va a mover un poco en ese terreno, porque además es que va a lucir en la ropa del Atlético de Madrid. De momento, en la ropa de entrenamiento y de calentamiento del primer equipo masculino, pero a partir de la próxima temporada, igual con el primer equipo masculino, pero también en la ropa de entrenamiento y calentamiento del primer equipo femenino. Y, ojo a esto, en la parte trasera de las equipaciones oficiales de juego. Es decir, que vamos a ver Visit Ruanda en la parte trasera, quizás donde está ahora Hyundai, no lo sé, pero se puede deducir que va a aportar bastante económicamente al club. De hecho, en relevo Hugo Cerezo, bueno, es que no han trascendido cifras oficiales, si no me equivoco, si no me he perdido ninguna información, pero Hugo Cerezo en relevo dice que el acuerdo, si no supera los 2 dígitos de millones, es decir, si no supera los 10 millones de euros al año, se le acerca mucho, así que va a ser también un patrocinador importante para el Atleti, una marca, Visit Rwanda, de turismo de ese país africano, que ya patrocina a equipos importantes como Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain o Arsenal. Así que primer equipo español que patrocina a Visit Ruanda, y veremos a ver si es otro de los factores a tener en cuenta para ver si el Atlético de Madrid se gasta dinerete de este mercado de fichajes, porque claro, ya he dicho, Red Bull, Nike, Riyader, que además pone nombre al estadio metropolitano y está pagando un pastizal. El nuevo acuerdo con Nike hasta 2035. Mau también, otro de los patrocinadores importantes del Atleti. Todos ellos ponen dinero. Y claro, con todos estos patrocinios, hay quien piensa, y creo que puede tener razón, que quizás no hace falta pues una gran venta de grandes futbolistas que tiene ahora en plantilla el Atlético de Madrid, porque hay dinero suficiente, además con lo recibido por el Mundial de Clubes, con lo recibido también de esta edición de la Champions, con lo que te puedes quitar además de salarios importantes, como por ejemplo las salidas de Witsel, de Azpilicueta. Si Griezmann también se reduce el salario, Koke también, si renueva, supongo que podría incluso reducir su salario aún más. Es decir, que hay suficientes puntos para que aquel que piense que no son necesarias grandes ventas, pues puede defender su postura. Creo que también, a causa de estos ingresos extraordinarios, por así decirlo, quizás hasta ahora, en este año 2025, no se había hablado de la frase que ya he pronunciado antes de hay que dejar salir antes de entrar en el mercado del Atleti. Pero es que da la sensación de que por mucho que crezca el club, por mucho dinero que pueda llegar a entrar,
esta frase no va a dejar de repetirse ni un solo mercado. Y es que esta mañana ha habido informaciones tirando por este lado. En relevo, Marcos Durán hacía hincapié en que este verano, este año, no va a haber una venta como la de Joao Félix el verano pasado y que los futbolistas que vayan a salir del club van a ser de un perfil más bajo, de un coste más bajo. Van a dejar menos dinero en las arcas del Atlético de Madrid. Los Lino, Riquelme, Correa, Nahuel Molina, Galán, Reinildo. Ahora hablaremos de algunos de ellos también, que han hablado de ellos en Marca. Y claro, según Marcos Durán, el club, el Atlético de Madrid, le ha transmitido a Simeone que están en disposición de atraer futbolistas de nivel y entidad como Cuti Romero o Alex Baena, pero si tienen que irse futbolistas, va a haber que fichar a más jugadores. Así que el intercambio ahí de futbolistas dentro de la plantilla va a ser más complicado incluso. Es decir, que puede haber una reconstrucción bastante importante de la plantilla si salen muchos de estos futbolistas. Y claro, ha coincidido esta información que digo de relevo de Marcos Durán con un par de artículos de Isaac Suárez en Marca que habla de nombres directamente que pueden dejar la plantilla del Atlético de Madrid. Se ha centrado mucho Isaac Suárez en Samuel Lino, al que le ha dedicado un artículo. Comenta el periodista que el Atleti ve en Samuel Lino un potencial traspaso, o el potencial traspaso que puede dejar más dinero en el club. El Atlético de Madrid es consciente además de que una venta importante serviría para equilibrar el desembolso previsto, ya digo, con los Baena, Cuti, Romero, está previsto eso, pero no está previsto quizás más que se gaste muchísimo más dinero por otros futbolistas, habría que ir quizás también a opciones más low cost, tanto por edad como por proyección y la plusvalía que supondría su salida. Recordemos que Lino le costó tan solo 6 millones de euros al Atlético de Madrid. Se considera que Samu Lino puede ser muy apetecible en el mercado, a falta de esa gran venta que ya digo, en relevo hablaban del caso Joao Félix, no hay un caso así que te pueda dejar 50 millones de euros él solo. Lino puede ser un poco el que más se acerque, aunque asegura Isaac Suárez que solo se daría esta salida de Lino por una cantidad significativa. Su adiós no se vería como una pérdida irreparable, pero no se va a malvender. Habla de otros futbolistas también Isaac Suárez. Otros nombres relevantes, dice en la operación salida, son Correa y Riquelme. De Correa no ha salido mucha más información, más allá de la que ya hemos ido comentando últimamente. Está interesado Tigres, de hecho se hablaba incluso de un acuerdo Correa-Tigres. Está interesado también River Plate. Parece que Correa se quiere marchar del Atlético de Madrid, no parece que vaya a haber una renovación. Recordemos que termina contrato en 2026. Todo hace indicar que se va a marchar este mismo verano, aunque también, como comentábamos la información del otro día del informativo colchonero, él quiere ser respetuoso con el Atlético de Madrid y no quiere salir antes del Mundial de Clubes. También el Atleti pide 20 millones, según informaba AS. Así que esta es la situación de Correa, pero con Riquelme, bueno, el otro día también hablábamos de él, de ese deseo que tiene el Atlético de Madrid de intentar rebajar el coste de Alex Baena introduciendo a Riquelme en la posible operación. Pues de Riquelme también habla Isaac Suárez, dice que en enero el Atlético de Madrid se negó a una cesión al mismo Villarreal por Riquelme y también se negó al interés del Aston Villa, pero el club ahora se plantea aprovechar su buen cartel, el buen cartel que puede tener Riquelme en varios clubes de España y de Europa, sobre todo eso, para incluirlo como moneda de cambio en alguna de sus operaciones. Y para cerrar un poco con este tema, también habla de Javi Galán, de la continuidad de Javi Galán, que está bastante en duda, también termina contrato en 2026, como comentaba antes con Ángel Correa, y la idea del Atlético de Madrid es situarlo en el mercado, consciente también de que no va a recibir una gran cantidad de dinero por el lateral izquierdo. Así que bueno, estos son solo algunos futbolistas que tienen probabilidad de salir del club, del Atlético de Madrid. Mi opinión personal, creo que debería haber bastantes salidas, porque creo que el Atleti, para mejorar el nivel que ya tiene, que es verdad que no tiene una mala plantilla, pero no es suficiente, lo hemos dicho muchas veces, es una plantilla irregular y no es suficiente para alcanzar a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, pues para mejorar el nivel es necesario vender a futbolistas que no han dado la talla quizás esta temporada para mejorar el fondo de armario que puede tener el Atlético de Madrid. Es necesario fichar a los Baena, a los Romero para ser titularísimos indiscutibles en el Atlético de Madrid, pero también es necesario reforzar ese fondo de armario para que, bueno, en partidos importantes, si hay lesiones, si hay cansancio, en las segundas partes, pues puedan entrar futbolistas que por lo menos igualen el nivel de los titulares, que creo que en las últimas temporadas eso no lo hemos visto. Con respecto a lo de dejar salir antes de entrar, yo es que, aunque el Atlético de Madrid siga creciendo como club, da la sensación de que siempre sigue estancado en lo mismo. Yo veo muchos equipos europeos que están bien, están saneados económicamente y que fichan y que no tienen necesidad de vender demasiado a demasiados futbolistas de su plantilla. Pero es que en este club, por muchos patrocinadores que entren, por mucho mundial de clubes que deje ingresos, por muchos sponsors que haya, siempre va a haber esta cantinela del dejar salir antes de entrar para acometer fichajes. Y ojo, que acabo de decir antes que
es necesario salidas de la plantilla para que entren jugadores que mejoren el nivel. En eso sí que entiendo lo de dejar salir antes de entrar, porque claro, no puedes tener overbooking en la plantilla del equipo. Pero yo donde señalo de verdad esta práctica es si para fichar a Baena o a Cuti Romero tienes que vender a futbolistas antes. Creo, por lo que entiendo al haber leído estos artículos, que no es necesario. Es decir, que por Baena y Romero el Atleti puede hacer el esfuerzo, pero que ya por otros futbolistas sí que va a tener que ingresar más dinero con jugadores. Por ejemplo, el caso del lateral izquierdo que pueda venir, el caso del centrocampista, el caso incluso de un delantero. Bueno, son movimientos que va a tener que hacer el Atlético de Madrid y que, según lo que entiendo, sí, para los objetivos prioritarios sí que va a hacer el esfuerzo el equipo, el club, pero para otras posiciones quizás vamos a ver fichajes un poco más low cost, que creo que pasaría un poco lo mismo de siempre. Así que, bueno, veremos a ver lo que ocurre este mismo verano. Pasando ya al tema de Alex Baena, hay que hablar de una información que ha llamado muchísimo la atención esta misma semana de Sergio Valentín, periodista que, bueno, habla y opina en Radio Marca, pero también redacta información en Libertad Digital. Es una información que la comento, la digo aquí en el informativo colchonero porque se ha hablado mucho de ella y también voy a después a informar, más que a informar, perdón, a comentar la información de Mateo Moreto y de Nacho Sánchez en relevo, que también es un poco el contrapunto a esta noticia. Lo primero, lo de Sergio Valentín en Libertad Digital. Comenta este periodista que ya hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Villarreal para el traspaso de Alex Baena. Esto ya sería un notición. Comenta este periodista que Baena incluso ya está buscando casa en Madrid. El Atleti no va a pagar la cláusula de 60 millones de euros, pero se va a acercar bastante. El Villarreal ha accedido para satisfacer el deseo del futbolista que quiere fichar por el Atleti y que ha rechazado otras propuestas del extranjero. El Atleti triplicaría el salario de 2 millones de euros brutos que está cobrando por temporada Baena en el Villarreal. Y además, comenta Sergio Valentín que el Atleti también tiene un acuerdo por un delantero y por un centrocampista y que uno de ellos es un bombazo que aún no se ha comentado. Esta es la noticia de Sergio Valentín en Libertad Digital. Ya digo, yo de momento esto lo voy a catalogar más de rumor que otra cosa, porque, bueno, a Sergio Valentín se le ve bastante metido en que su información es cierta, bastante convencido, quería decir, y bueno, en Twitter lo está defendiendo a capa y espada, dice que esos nombres del centrocampista y el delantero, que uno de ellos es un bombazo, va a salir en los próximos días, pero ya digo, esto lo comento más como rumor que otra cosa, porque sabemos que el Atlético de Madrid está muy interesado en Baena, que es el objetivo prioritario para el centro del campo, que según se ha informado tampoco a Baena le disgustaría la opción del Atlético de Madrid. Él dice siempre que para salir del Villarreal tiene que ser a un equipo mejor que el Villarreal, es decir, a un top 10 europeo, y el Atlético de Madrid está entre esos 10 mejores equipos de Europa. Pero de ahí a hablar de acuerdo entre clubes es un paso bastante importante que de momento yo voy a ser bastante cauteloso, sobre todo por eso, porque en relevo Nacho Sánchez y Mateo Moreto han hablado del tema y no han hablado en ningún momento de un acuerdo entre Villarreal y Atlético de Madrid por Alex Baena. Comentan ambos periodistas que la prioridad de Baena sí es quedarse en España, aunque también escucharía algún Big Six de Inglaterra, pero a día de hoy nadie del Atlético de Madrid ha contactado con él. Y si está acudiendo más a Madrid es por motivos personales y no por otra cosa. Alex Baena está ahora centrado en clasificar al Villarreal a la Champions League para la próxima temporada. Baena y el Villarreal es verdad que llegaron a un acuerdo, a un pacto por el que el club negociaría modalidades del pago de su traspaso y alguna pequeña rebaja, es decir, que no se va a ceñir a la cláusula de 60 millones de euros si llega una buena oferta. Y aunque el Atlético de Madrid baraje meter jugadores en la operación, ojo, como Samuel Lino, comentan aquí, que el Atlético de Madrid barajaría meter a Samuel Lino en la operación por Alex Baena, la prioridad del Villarreal es recibir dinero. Quizás le dan un poco más igual los intercambios, prefiere el Villarreal recibir dinero contante y sonante. Ahí están las dos informaciones, la de Sergio Valentín y la de relevo. Una más atrevida, otra más cautelosa. Vosotros ya decidís a quién preferís creer, aunque sabiendo que en la información de relevo está metido Mateo Moreto, que es una de las fuentes más fiables en cuanto al mercado de fichajes, no solo del Atleti, sino a nivel europeo. Bueno, también creo que Mateo es una baza importante en esta información para confiar un poco más en él, aunque veremos a ver, porque lo de Sergio Valentín, ya digo, dice que en los próximos días va a dar a conocer estos nombres, así que, bueno, él parece bastante convencido y comentamos su información. El otro gran objetivo, en este caso para la defensa en el Atleti, es el Cuti Romero. Hay que volver a hablar de él porque en AS, Sergio Picos
comenta que si el Tottenham gana la Europa League y con esto se clasifica para la Champions, el fichaje del Cuti Romero por el Atlético de Madrid podría ser incluso más difícil de lo que ya es, ya que el Tottenham pediría 70 millones de euros por él, mientras que el Atlético de Madrid pretende firmarlo por 40-50 millones de euros más variables y, ojo, antes del Mundial de Clubes. El Cuti Romero estaría encantado de recalar en el Atleti, comenta en A Sergio Picos. Pero lo que más ha llamado la atención quizás, o por lo menos a mí, en esta semana, es que en Marca, tanto Isaac Suárez como David Medina han dado su visión de desde cuándo el Atlético de Madrid está interesado en Cuti Romero y cómo se ha ido cocinando su fichaje, su posible fichaje, todavía hay que hablar de posible fichaje, por el Atlético de Madrid. Y es que comentan aquí en Marca que el Atleti lleva cocinando el fichaje de Romero desde finales de noviembre. Es decir, desde noviembre de 2024, cuando supo de sus intenciones una vez que su agente, Ciro Palermo, se presentó en el Cerro del Espino para trasladar la situación al Atlético de Madrid. Carlos Bucero se planteó incluso adelantar el fichaje de Romero a invierno, al pasado mercado de invierno, pero no fue viable. Además, Nahuel Molina y el resto de sus compañeros de Argentina ya han hablado bastante bien del Atleti al Cuti Romero, y ya pasados unos meses, en marzo de este mismo 2025, Cuti Romero trasladó al Tottenham su deseo de salir del equipo inglés, insinuando que escucharan alguna posible oferta futura que les llegara. El Tottenham no va a negociar de momento hasta que termine su participación en la Europa League, es decir, está ahora mismo en semifinales de la Europa League. Si pierde, podría empezar a negociar ya. Si llega a la final, habría que esperar un poquito más. Gilmarín está al frente de la operación, a sabiendas de su complejidad y de su importancia para el futuro del proyecto del Atlético de Madrid. Creo que es la primera vez que se comenta esto, que el Atlético de Madrid está detrás del Cuti desde noviembre de 2024. Ya hemos hablado mucho de él en los últimos meses, pero ya el Atleti lo tiene en su agenda desde hace bastante, así que es un fichaje que va a ser difícil. Todo el mundo lo dice, todos los medios lo dicen, pero el Atlético de Madrid lo va a intentar. Yo, de momento, soy cauto, aunque tengo cierto optimismo porque el deseo del jugador es venir. Y el Tottenham no está en una situación, quizás, salvo si gana la Europa League y se clasifica para el Champions, de mucho poder. Así que veremos a ver si llegan a un entendimiento ambos clubes. Hay buenas relaciones entre los dos, entre Tottenham y Atlético de Madrid. Así que yo, por lo menos, personalmente, esto es más sensación que opinión, tengo cierto optimismo con el posible fichaje del Cuti Romero. Que también, por cierto, he visto a varias personas en redes sociales criticar, entre comillas, el posible fichaje del Cuti Romero, diciendo que es mucho dinero por él, que quizás no es un central que mejore muchísimo la plantilla de Atleti. Yo, mi opinión, habiendo visto al Cuti Romero, es que no hay muchísimos centrales tan buenos como el Cuti Romero por 50 millones de euros. Y habrá quien hable de Janko, que estuvo cerca de venir al Atlético de Madrid. No sé si cerca, pero sí que lo intentó, parece, el Atleti el pasado verano y no lo consiguió. Yo creo que el Cuti Romero, como central puro, es mejor, en mi opinión, ya digo. Y es que no se me ocurren muchos mejores centrales que él por ese precio. Además, argentino, que ya aquí en el Atlético de Madrid hay muchos argentinos y creo que puede hacer piña. No sé, yo lo que he visto de él, tanto con Argentina como con el Tottenham y anteriormente en Italia, me ha gustado mucho. Es verdad que ha tenido algún error puntual en los últimos meses. El Tottenham tampoco acompaña, no es un equipo que este año esté rindiendo muy bien, pero yo creo que encajaría como un guante en el Atlético de Madrid y que creo que Simeone, que es quien está empujando por este fichaje, que ha hablado incluso con él, está deseoso de reforzar la defensa porque sí, Jiménez este año ha aguantado sano mucho tiempo y eso lo celebramos, pero tampoco sabemos al 100% con certeza si va a seguir aguantando el año que viene. Lenormand, después de la lesión de la cabeza, pues no ha sido el mismo desde que empezó la temporada, que sí que me gustó bastante al principio, pero ha bajado su nivel. Lenglet, a mí me sigue dejando dudas y veremos a ver si se queda. Yo creo que por esto Simeone es consciente de que fichando a un futbolista como el Cuti Romero mejoras el nivel de la plantilla. Es verdad que este año también es un jugador que ha tenido problemas de lesiones, pero no es, creo, algo habitual en su carrera. Así que, bueno, esa es un poco mi opinión del Cuti Romero. Aprovecho también para comentarla y nos dejáis también vosotros en comentarios vuestra opinión del posible fichaje tanto de Baena como del Cuti Romero por el Atlético de Madrid. Ya he hablado de Simeone en esta información del Cuti. A mí me sigue dando la sensación de que el Cholo es el que más trabaja en el equipo, en la confección de la plantilla, además de en entrenar a los jugadores, de la táctica. Él es el que más esfuerzos hace para traer futbolistas, hablar con ellos, confeccionar eso, la plantilla. Y yo creo que está deseoso de que por fin el Atlético de Madrid confeccione un equipo al nivel que puede dar con Diego Pablo Simeone. Pues bien, el pasado lunes, además de ese apagón, fue el 55 cumpleaños de Simeone. Desde aquí le deseamos un feliz cumpleaños ya tardío. Pero bueno, en ese cumpleaños salió información de Marca, de Isaac Suárez, que comentaba que Simeone
ya sabemos, termina contrato en 2027 después de su última renovación, Simeone estaría más cerca de continuar en el Atlético de Madrid más allá de 2027 que de su adiós, que de su despedida del club. Comenta Isaac Suárez que su manera bueno, su pasión, su amor hacia el club sigue intacta desde que llegara, que sigue imaginando nuevos desafíos para el equipo. Yo siempre recuerdo la despedida del Calderón, como Simeone estaba en duda su futuro, cogió el micrófono y dijo que él seguiría en el equipo, en el Atlético de Madrid, hasta que viese que ya no hay más futuro por delante para el club. Parece que sigue viéndole futuro al Atlético de Madrid. Además, está haciendo muchos esfuerzos el verano pasado por Julián Álvarez, este verano por el Cuti Romero, por ejemplo, para traer lo mejor de lo mejor disponible al Atlético de Madrid. Por eso es más factible su continuidad más allá de 2027 que su salida. Ya veremos a ver cuándo se informa de una posible renovación. Quedan tan solo 2 añitos para ese 2027, cuándo se informa de la renovación, cuándo sale más noticias. Ya sabéis nuestra opinión aquí en De Padres e Hijos, tanto mía como de Diego. Nosotros con Simeone hasta el final. Sé que siempre va a ser criticado, que siempre que al equipo le vaya mal, Simeone va a salir a ser el criticado, va a ser un poco la cabeza de turco en este caso. Admito que el Cholo puede tener errores, sí, lo admito, pero yo creo que donde hay que mirar cuando el Atleti va mal es arriba, es a la directiva, y es por qué no le traen más fichajes o fichajes de renombre que refuercen de verdad a la plantilla y no futbolistas de un nivel, digamos, medio. Que hay muchas personas que siguen pensando que esta plantilla es una de las mejores del Atlético de Madrid, que es una gran plantilla. Yo creo, y siempre lo hemos dicho aquí en De Padres e Hijos, que es una plantilla descompensada, que por ello y que por otros problemas no ha llegado hasta el final de temporada compitiéndole a Barça y Real Madrid, pero que yo sigo pensando que el verano pasado, se hizo el esfuerzo por algunos futbolistas, los Julián Álvarez, Gallagher, Lenormand, Sorloth. Creo que es un buen primer paso, pero que este verano tiene que ser el verano definitivo para dar ese salto, y que yo confío en Simeone plenamente, en que es el entrenador indicado, idóneo, para llevar la tarea de llevar al Atlético de Madrid a lo más alto de nuevo. Es que yo personalmente no veo a otro entrenador, por muchos nombres que me digáis. Así que bueno, ahí dejo también otro alegato mío sobre Simeone. También podéis dejar en comentarios siempre de forma respetuosa vuestra opinión. Lo dicho, a ver si hay fichajes y si se ficha un delantero. Y en este caso hay que hablar de Darwin Núñez, porque, bueno, ya hemos hablado más de él en algún que otro informativo colchonero como una opción para la delantera. El otro día, Diego, casi más por intuición o por sensación, hablaba de Darwin Núñez como una opción que la verdad es que es totalmente factible. Y Edu Burgos en AS, al día siguiente prácticamente, comentaba que el Atlético de Madrid maneja informes positivos de Darwin Núñez. Es una de las opciones para suplir el lugar de Correa en la delantera. No es exactamente el mismo futbolista que Correa, pero imaginemos que Darwin Núñez llega, se competirían la posición de 9 puro con Sorloth, y detrás de Darwin o Sorloth pues estarían Julián Álvarez y Griezmann para rotar, sobre todo Julián como titular. Darwin va a salir del Liverpool con total seguridad. El club, dice Edu Burgos, ya se lo ha comunicado al futbolista, y Jorge Méndez, su agente, ya le está buscando acomodo. Clubes interesados: el Nottingham Forest, que le quiere si se clasifican para la Champions League, pero el Atlético de Madrid, dice Edu Burgos, parte como gran favorito para hacerse con él. Tiene buenas referencias del equipo, Darwin Núñez, y no lo vería con malos ojos. El Liverpool está abierto a dejar de salir, ojo a esto, cedido, siempre y cuando el club al que vaya se haga cargo de su salario total e incluya una opción de compra que pueda terminar siendo obligatoria dependiendo de resultados. El Liverpool espera recaudar más o menos unos 40-45 millones de euros. Edu Burgos la cataloga de una opción low cost. Bueno, ya 40-45 millones de euros es dinero, pero es verdad que si llega cedido sí que es low cost. Es verdad que este año no lo tienes que pagar todo, solo el salario, pero sí que te costaría dinero la temporada que viene si es que conviertes la opción en obligatoria o si convence demasiado como para ejercer esa opción de compra. Quizás Darwin no es el delantero que más nos gustaría, que soñamos como delantero titular del Atlético de Madrid, porque ya se ha demostrado, esta temporada creo que solo ha marcado 5 goles como en 1000 minutos de Premier League, ha jugado también poco con Arne Slot, el Liverpool campeón de Premier. Quizás no es el delantero más goleador, hay situaciones en las que se le nota un poco fallón, un delantero moratesco, por así decirlo, pero si es por características puras, físicas, es el delantero que más le ha encajado a Simeone en todos los años que lleva en el Atlético de Madrid. Un delantero rápido, fuerte, que gana duelos, que hace desmarques, que también estira al equipo. Es ese tipo de delantero, por características, que le puede venir muy bien al Atlético de Madrid. De ahí a que sea el ideal para el equipo, habría que verlo. Ya digo, es un delantero que tiene bastantes ocasiones y que necesita bastantes ocasiones para marcar goles.
Así que veremos a ver si es la opción elegida por el equipo una vez que salga Correa, y que ya sabemos que delanteros como Gyökeres se escapan de las posibilidades del Atleti. Ya lo dijo el otro día Mateo, contestando a un seguidor que no, que Gyökeres no va a ser el delantero que fiche el Atlético de Madrid la próxima temporada. Yo, sinceramente, para acompañar a Julián Álvarez arriba en la delantera, a mí me gustaría mucho Mastantuono. Y es que quizás era un desconocido hasta bien poco, pero es que el partido que se marca el otro día ante Boca Juniors en el Superclásico, el golazo que marca de falta desde muy lejos, ya te da a entender que es un futbolista que va a tener un futuro brillante y ya está teniendo un presente brillante. Pues bien, después de ese partido, Stefano Di Carlo, secretario general de River Plate, comentó en ESPN: Mastantuono se queda todo este año. Esto es una certeza. Hay que seguir desarrollando todo ese activo que es para River. ¿Por qué comentamos esto? No es que sea un rumor que el Atlético de Madrid esté interesado en Mastantuono, es más una noticia. Se ha hablado desde medios y periodistas fiables de Argentina, sobre todo. Aquí en España ha sido confirmado por algún que otro medio. Es decir, que hablamos de Mastantuono en este informativo porque es un futbolista que interesa al Atlético de Madrid, pero según comenta, como digo, el secretario general del equipo argentino, de momento se va a quedar en River Plate. Además, también en TNT Argentina, Sports Argentina, comentaba Maximiliano Grillo que Mastantuono se va a quedar en River Plate al menos hasta diciembre de este año 2025. El club plantea extender incluso su contrato, que termina en 2026, y la idea es aumentar su cláusula de rescisión de 45 millones a al menos 50 millones de euros. Aquí en España, Edu Burgos dice que River Plate no quiere saber nada de una venta de Mastantuono y se adhieren a esa cláusula de momento de 45 millones de euros. Además quieren que juegue el Mundial de Clubes y además el futbolista quiere seguir en el club como mínimo hasta final de año. Así que, de momento, Mastantuono se va a quedar en River, quizás hasta diciembre de este 2025. Después ya veremos si renueva, si lo vende River. Pero a pesar de esto, yo creo que vamos a volver a hablar de Mastantuono en un futuro porque, ya digo, interesa al Atlético de Madrid. Otra perla que sigue el Atleti es Cristian Cofane, delantero del Albacete. También Manchester United, Newcastle, Aston Villa, Lille, Mónaco, Betis, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Villarreal son equipos interesados, pero el Atlético de Madrid sigue hasta delantero desde que estaba en juveniles, que bueno, debutó en 6 partidos con el juvenil del Albacete, marcó 6 goles. Este año con el primer equipo ya, en este 2025, lleva 6 goles en 15 partidos, 5 de ellos en los últimos 7 encuentros. Está saliéndose para ser un futbolista de tan solo 18 años, y ojo a esto porque ¿por qué están tan interesados tantos equipos en este futbolista, en Cofane? Porque tiene una cláusula de rescisión de tan solo 5 millones de euros. Desde su llegada al primer equipo ya son varios los equipos que han solicitado su cesión, pero el Albacete se ha negado, según informa en Mundo Deportivo Javi Gomara y Walter Zimmerman. Claro, por 5 millones de euros te puede recordar un poco al caso de Samu Morodion, cómo llegó al Atleti por tan solo 6 millones de euros y al final le ha sacado rédito. Quizás puede haberle sacado más rédito económico, pero bueno, ahí está esa operación. Es verdad que es segunda división, que el Albacete no es uno de los equipos punteros de segunda división, pero que con tan solo 18 años estés marcando tantos goles y ya sones para todos estos equipos. Oye, yo si fuera el Atlético de Madrid por 5 millones de euros me lo planteaba muy seriamente y ya veríamos en el futuro si tiene encaje en la plantilla, si lo puedes vender porque es una operación de cero riesgo, porque por muy poco que lo vendas ya vas a sacar casi pues esa totalidad de los 5 millones que hubieras pagado. Así que Cristian Cofane, una opción a tener en cuenta y que va a haber que seguir muy de cerca pues su futuro más inmediato. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Los posibles fichajes que ya son inasumibles para el Atleti son los de Kerkez y ojo a este Ederson, que ya hemos hablado también mucho de él, para el centro del campo, pues son inasumibles para el Atlético de Madrid. Sobre Kerkez habla Marcos Durán en redes sociales, dice que el Atlético de Madrid tenía a Kerkez, a Milos Kerkez, en su primera lista de laterales izquierdos con la anterior dirección deportiva de hace año y medio, era uno de los preferidos, pero a día de hoy es imposible que el Atlético de Madrid pueda afrontar una operación así, teniendo en cuenta que hay que reforzar otras posiciones y que el Bournemouth quiere en torno a 50 millones de libras por él. El Liverpool además es el mejor colocado, hubiera sido un refuerzo de garantías en ese lateral izquierdo, un futbolista también muy joven, pero que por 50 millones de euros, ya digo, lo que hemos dicho antes, quizás el tema del lateral izquierdo, del centrocampista, del delantero, son fichajes que van a ser un poco más low cost que otros jugadores que puedan llegar al Atlético de Madrid. Ederson, que de hecho hace poco hablábamos de las palabras de su representante diciendo que, confirmando que el Atlético de Madrid llegó a ofrecer 50 millones de euros el pasado verano, el Atalanta lo rechazó. Pues bien, en AS, Edu Burgos comenta que el Atalanta quiere ahora en torno a 75 millones de euros por Ederson. Atlético de Madrid, Real Madrid, Manchester City, Manchester United y Juventus ya han preguntado por su situación.
lo del Atlético de Madrid ya lo sabíamos, ya lo hemos dicho, pero si es por 75 millones de euros, yo la verdad es que ya me iría olvidando de Ederson, siendo un futbolista que me encanta, lo que le he visto en la Atalanta, pero el Atlético de Madrid no va a pagar 75 millones por él, teniendo en cuenta los fichajes que ya tiene que hacer con, seguimos insistiendo, los Alex Baena o Cuti Romero. Un fichaje que sí que es muy posible, aunque en este caso como salida para el Atlético de Madrid, y quizás muchos no recordáis a este nombre, es Moldovan. Y es que en la Gazzetta dello Sport dicen que una vez que el Sassuolo ya ha ascendido matemáticamente a la Serie A primera división italiana, ya ha comenzado el equipo a planificar la próxima temporada y estaría dispuesto a hacer valer la opción de compra de 800.000 euros para fichar a Moldovan. Si se confirma, sumando los 500.000 euros que ya pagaron en su día por sucesión el año pasado, el Atlético de Madrid recibiría en total 1,3 millones de euros por Moldovan, por Horatiu Moldovan, portero suplente el año pasado del Atlético de Madrid, de Jan Oblak, que llegó en su día del fútbol rumano por muy poquito precio y la verdad es que, oye, por lo menos le sacaría rédito económico a esta operación raruna, digamos. Hay que decir que empezó la temporada en Italia no jugando nada, pero ya se hizo con el puesto y no le han sacado a nadie de la portería y ha sido, diría yo, por lo que he leído, no sigo la segunda división italiana, de lo más destacado del Sassuolo de esta temporada. Ha encajado 27 goles en 27 partidos, ha dejado su portería 0 en 11 partidos. Estoy hablando de segunda división italiana, repito, no es nivel Atlético de Madrid, por muy bien que lo haya podido hacer. Se está demostrando que, bueno, el año pasado es que ni jugó la Copa del Rey y una vez que Simeone ha conseguido tener un portero de mayor nivel, como es Musso, portero titular del Atalanta, campeona de la Europa League, sí que ha jugado la Copa del Rey y no lo ha hecho nada mal, el bueno de Juan Musso. Volviendo al equipo, al Atlético de Madrid, que el Atleti ya ha vuelto a los entrenamientos, volvió en teoría el lunes, pero el tema del apagón hizo que algunos futbolistas no pudieran entrenar y ya en el entrenamiento de ayer, que estamos viendo las imágenes del Mundo Deportivo, Julián Álvarez, Marcos Llorente, De Paul, Gallagher, Riquelme, Reinildo y Molina, que son los futbolistas que no pudieron entrenarse el lunes por el apagón, tuvieron sesión de recuperación. Aquí los vemos a todos ellos. No ha habido mayor problema, más allá de ese tema del lunes, y ya en la sesión de hoy todos los futbolistas han estado absolutamente disponibles. Así que hay que decir que, bueno, de hecho vemos en pantalla en el entrenamiento, si os fijáis bien en la ropa de entrenamiento, ese Visit Ruanda, ese nuevo patrocinador, ya se ha instaurado en el mismo día de hoy. Y en la sesión se ha ensayado un 11, bueno, tanto ayer como hoy, Simeone ensayó un 11 que es exactamente el mismo 11 que sacó en el anterior partido ante el Rayo Vallecano, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, De Paul y Pablo Barrios en centro del campo, Giuliano Gallagher en las bandas y Julián Álvarez con Sorloz arriba. Seguiría siendo suplente de Antoine Griezmann. Ya digo, es el mismo 11 que vimos el otro día ante el Rayo Vallecano. Lo han ensayado tanto ayer como hoy, así que se espera que sea el 11 que veamos el próximo sábado ante el Alavés, en un partido difícil, ante un equipo que se está jugando la permanencia en su estadio, en Mendizorroza, pero Simeone sigue confiando en este posible 11. Ya veremos a ver si hay algún cambio de aquí al viernes, que es cuando haremos la previa del partido, así que estaremos muy, muy atentos. Vemos a Julián, inamovible ya en el 11 del Atlético de Madrid, la gran estrella del equipo. El otro día veíamos a los nominados a jugador 5 estrellas de abril del Atleti, a mejor jugador del mes de abril elegido por los votos de los aficionados del Atlético de Madrid del mes de abril. Pues bien, Julián Álvarez finalmente ha sido el elegido, ya decía el otro día que iba con bastante ventaja sobre los Barrios, Sorloz, Llorente y Giuliano. No sé ya ni cuántos premios de este tipo lleva Julián Álvarez, la verdad, desde que está en el Atlético de Madrid. Merecido para mí, pero también hubiera sido merecido si se lo hubiera llevado casi que cualquiera de los otros 4 que estaban nominados. Así que desde aquí felicitar también a Julián Álvarez. Y por cerrar, vamos con 2 noticias. La primera, ya se conoce el estadio de la final de la Copa de la Reina que va a disputar el Atlético de Madrid femenino frente al FC Barcelona femenino. Va a ser el Alcoraz, estadio del Huesca, con una capacidad para más de 9.000 personas y ya se sabe incluso la fecha. Va a ser el sábado 7 de junio a las 7 de la tarde, así que mucha suerte para el Atlético de Madrid femenino, que se está jugando un título, como es la Copa de la Reina. Es verdad que ante un FC Barcelona que de hecho en el último partido que se enfrentó al Atleti le marcó 6 goles. Va a ser complicada esta final, pero oye, es una final, puede pasar de todo. Y para cerrar, vamos también a hablar de algo muy relacionado con el Atlético de Madrid, como son los aledaños del Metropolitano. Ya hemos hablado alguna vez de qué ocurrirá con este armatoste de cemento que hay junto al Metropolitano, que estaba hecho para el centro acuático de las Olimpiadas de Madrid, que finalmente no se ha utilizado. Pues bien, en El Mundo, Carlos Guisasola comenta que el ayuntamiento, a través del área de obras y equipamientos, ha admitido la iniciativa de OAC View Group, de Live Nation y de Parque Metropolitano, que es una de las filiales del Atlético de Madrid, para darle uso a este espacio, ya digo, que estaba destinado para el centro acuático, junto al Metropolitano.
La inversión estimada va a ser de 405 millones de euros y el proyecto plantea actividades como un auditorio para música y espectáculos, una plaza adaptable con un espacio cultural polivalente, un campus universitario o incluso un hotel. En ningún caso se va a demoler la construcción que ya hay, es decir, se va a construir sobre él o alrededor de él, y parece que el Atlético de Madrid, a través de esa filial de Parque Metropolitano, junto con las otras dos empresas, pues también tendría bastante que ver en la construcción, en la nueva construcción que pueda haber en este enclave. Así que se completa más o menos la ciudad del deporte. Todavía no se ha visto nada de avance, pero oye, dentro de un par de añitos, 2027, 2028, vamos a tener ahí un gran enclave para disfrutar antes y después de los partidos del Atlético de Madrid. Así que con esta información cerramos este episodio del Informativo Colchonero. El episodio número 42 con muchas noticias, ya lo advertí al principio. Tema de fichajes con Alex Baena y esa dualidad entre la información de Sergio Valentín y de Mateo Moreto y Nacho Sánchez. También sobre la intrahistoria del Cuti Romero y su posible fichaje por el Atlético de Madrid, el posible interés en Darwin Núñez y la opción de que sea una cesión con opción de compra, ese patrocinio de Visit Randa hasta 2028, lo de Mastantuono, la operación salida y también lo de Diego Pablo Simeone y su posible continuidad más allá de 2027, que es cuando termina contrato con el Atlético de Madrid. Así que sin más, aquí nos despedimos, nos veremos el viernes seguramente con la previa del Alavés Atlético de Madrid. El sábado es a las 2 el partido, pues después tendréis el análisis en YouTube, iVoox y en Spotify. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto este informativo colchonero y nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, qué opináis de la posible continuidad de Simeone, de lo de Alex Baena, de lo del Cuti Romero, Darwin Núñez, etcétera, etcétera. Y dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.